Bienvenidos a La Manchita Roja, un espacio en donde hablaremos de lo que nadie te cuenta de la infertilidad. Te contaremos anécdotas, consejos y experiencias para acompañarte en tu camino al milagro de la vida. Esta es la historia fértil del diagnóstico infértil. Bienvenidos a otro episodio más de La Manchita Roja. Yo soy Andrea y estoy acompañada por mi esposo Jerry y por el doctor Manuel García. De nuevo aquí tenemos a Manuel. Bienvenido otra vez. Gracias. Espero que ya te sientas más cómodo aquí con nosotros. Ya más relax. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es la pérdida de un bebé. Últimamente, pues me han escrito mucho sobre pérdidas en cuanto a que sí logran el embarazo, pero lo terminan perdiendo en alguno de los meses de, ¿cómo se dice? ¿De gestación? Gestación. Entonces, y hay algunas que tienen pérdida tras pérdida tras pérdida y ese es como el principal problema. Entonces, por eso invitamos al doctor Manuel para que nos aclare dudas y que nos dé consejos y nos guíe un poquito más para aprender sobre este tema. Muy bien, pues encantado. Entonces, en tu experiencia, ¿cuánta gente más o menos te ha tocado con este tema de pérdidas? O sea... Pues fíjate que es muy común y aquí voy a dar un dato que no mucha gente sabe, pero que es importante. 1 de cada 8 embarazos se pierde. O sea, 1 de cada 8 concepciones no termina en un nacimiento de un bebé de término. En cualquiera de los trimestres se puede perder, pero es un dato muy importante porque, pues a ver, 1 de cada 8 no es algo tan infrecuente, ¿sí? Entonces, obviamente son temas muy difíciles, muy duros y noticias que obviamente pues no nos gusta dar. Y yo en lo particular que me dedico a la gran mayoría de dar buenas noticias, pues son noticias que nos cuesta mucho y que tenemos que ser bien cuidadosos con las palabras que usamos cuando vamos a una noticia de este tipo. No importa en la etapa del embarazo que tengamos esta mala noticia o esta pérdida, siempre es un tema muy doloroso, ¿sí? Nosotros como ginecólogos a lo mejor somos un poquito, nos volvemos un poquito fríos. Yo en lo particular trato de no demostrar mi preocupación o mi tristeza, pero sí la verdad es que son situaciones que a nadie nos gusta tener, pero que de alguna forma tenemos que enfrentar. Es un tema que no mucha gente lo platica, ¿okay? Mucha gente prefiere guardarlo y estoy de acuerdo, cada quien lo vive a su manera, pero yo lo viví también en lo personal con mi esposa. Tuvimos ahí un par de pérdidas y de alguna manera eso me ha ayudado a mí o me ayudó para poder sensibilizarme con las pacientes y siempre se los platico porque de alguna forma les das tranquilidad de decir, oye, bueno, pues yo también pasé por lo mismo, puedo entender más o menos cómo la estás pasando, puedo más o menos estar en tu mismo canal, aunque nunca lo voy a sentir así como lo estás sintiendo tú. Pero definitivamente es una situación en la que no hay más que brindarle apoyo a la paciente. Que la paciente sienta ese apoyo por parte del ginecólogo y por más fríos que podamos ser, de alguna forma demostrar que nos importa, demostrar que estamos con ellos y que se sientan con esa confianza. A mí, por ejemplo, me llena de mucha satisfacción o me llena de mucha orgullo el que una paciente que tuvo una pérdida, a pesar de que pues, nosotros no tuvimos nada que ver, es algo que iba a suceder, pero que la paciente regrese contigo, para mí es algo muy importante porque quiere decir que pues, le diste la confianza, a pesar de que el resultado pues, no fue el ideal, pero que la paciente se siguió sintiendo en confianza. Porque lo más común es que la paciente tenga una pérdida y busque otra opinión, y busque otro médico. Y no necesariamente porque tú hayas hecho algo que estuvo mal, que la gran mayoría pues, no es algo que depende del médico, sobre todo en las pérdidas tempranas. Pero el estar con un ginecólogo que a lo mejor lo asocias con esa pérdida, pues a la paciente no le trae buenos recuerdos y busca otro lugar, y eso lo vemos bastante frecuente. Entonces es un tema bastante delicado, pero que sí hay que hablar definitivamente de esto porque es algo bastante común. Oye, y esto no es exclusivo digo, pues, tú platicabas tu caso y conozco tu familia y todo, pero entonces esto no es un tema que sea exclusivo de alguien que esté batallando para embarazarse
porque esté perdiendo su bebé, sino también le pasa a parejas que nunca han tenido un in vitro, nunca han tenido un tema de infertilidad y de repente entre un bebé y otro les puede pasar, ¿verdad? Exactamente, y lo comentábamos el otro día donde decíamos que la fertilidad en los seres humanos está llena de errores. Entonces a veces el 85-90% de las pérdidas, sobre todo tempranas en el primer trimestre o en las primeras semanas, es porque hay un defecto cromosómico. O sea, el bebé o el embrión que llegó a implantarse genéticamente no estaba apto para seguir creciendo, y el endometrio o el mismo útero de alguna forma reconoce esto y hace que ya no siga adelante. Entonces en el 85-90% de las pérdidas en donde ya se había visto bebé y todo, es por un tema cromosómico. De alguna manera el cuerpo hace como una selección natural, digamos, o sea, exactamente. Exactamente. Sí, una selección. Listo, esto no está... Exactamente. Entonces, que tal vez hasta sería como de agradecer, ¿no? De que, pues, si lo quieres ver de esa forma, sí. Exactamente. Ahora, hay de errores a errores. O sea, hay defectos cromosómicos o hay defectos genéticos que sí son compatibles con la vida y que sí son compatibles con el desarrollo de ese embrión después a la vida fetal. Y hay algunas cosas bebés que nacen con defectos cromosómicos que pueden vivir perfectamente o pueden tener ahí sus cosas, ¿verdad? Pero sí el 85-90% de las pérdidas son debidas a un defecto cromosómico, y eso es importante que la paciente lo sepa, porque siempre viene la primera pregunta automáticamente cuando damos esa noticia, es ¿qué pasó? ¿Qué hice mal yo? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué medicamento no me diste para que esto siguiera? Y la respuesta es esa, o sea, el 85-90% es por un tema cromosómico. Y muchas veces eso los hace quedarse un poquito más tranquilos. Pero sí tenemos que ser muy delicados en cómo manejamos la información. Muchas de estas pacientes como quiera terminan pidiendo una segunda opinión, y es válido, y es muy sano. Y yo hasta les digo, si quieren pedir una segunda opinión, adelante. Si eso les deja más tranquilos, pues qué mejor que ustedes se queden de esa forma tranquilos. Oye, y digo, quería hablar mucho de esto, de la relación con tu doctor, porque siempre les digo de que de repente me preguntan cosas a mí muy de medicina, que pues obviamente no soy experta, yo solo aquí estoy hablando de mi experiencia. Pero digo, ¿por qué no tienes la confianza de contárselo a tu ginecólogo o a tu ginecóloga? ¿Por qué no puedes, pues, preguntarle todas las dudas que tengas y irte de esa consulta realmente con la información que necesitas? Claro. Entonces, creo que esa confianza y esa relación también es básica para este tipo de temas, porque, pues como tú dices, digo, yo me imagino que a los médicos, pues nadie los prepara para dar una noticia así. No es algo bonito que decir, no es algo que te va a agradar. Y me acuerdo mucho que hace poco nos contaste que te fuiste a un viaje con tu familia y te tocó dar una noticia en la cual, pues también había ahí como que no se logró un embarazo y que te lo quedaste, o sea, que te costó muchísimo manejar esa emoción tú, como que separarlo, ¿no? De lo siento por ellos, pero estoy acá con mi familia y tengo que aprender a separar mi profesión de lo personal. Sí, claro, eso, digo, al final de cuentas, pues somos médicos, pues somos humanos, y lo que platicábamos, o sea, necesitamos tener ese tacto que no es fácil y no te lo enseñan. Yo creo que mucho lo vas aprendiendo de tus doctores, de tus maestros. Y no es fácil, ¿eh? Y bueno, yo en lo personal, a mí me cuesta mucho separar eso de lo humano a lo médico, pero lo tienes que hacer, porque a fin de cuentas la paciente tiene la confianza contigo y tiene la esperanza y todas las expectativas contigo de que contigo le vas a decir todas las cosas como son, y hay que tener mucho tacto. Pero a pesar de eso, a veces con todo el tacto del mundo, entiendo que es una situación muy difícil para los pacientes y a veces no es suficiente, pero tenemos que poner mucho ímpetu en dar nuestro mejor esfuerzo para dar una mala noticia, que es difícil, y el hecho que la paciente se quede contigo y te busque después de esto, pues en lo personal es muy satisfactorio. Yo siento que lo que pasa en esas situaciones, que así lo vimos nosotros contigo, es que, digo,
yo lo siento como que nada más a mí, ¿verdad? Pero pues tú ves a muchas parejas. Pero lo que yo sentía con Andy y contigo es como que formamos un equipo, de que queremos lograr un objetivo y tú eres parte ahora de nuestro equipo y entonces es donde tú dices la parte empática y pues claro, tú te involucras como profesional, pero también te emocionas con nuestras victorias y pues te desaniman nuestras pérdidas, entonces pues obviamente no la vivirás como lo vivimos nosotros porque lo estamos viendo en carne propia, pero como parte del equipo, pues te entusiasmas el día que nos diste la noticia y te vas a poner triste el día que toque avisarle a alguien de que, oye, ¿sabes qué? Pues ya no veo el corazón quizás o está pasando esto, ¿no? Que nos tocó, ¿te acuerdas? También, vivimos las dos cosas. Nos embarazamos, bueno, 2 embriones pegaron y uno de ellos dejó de latir a las 8 semanas. Y me acuerdo que ya habíamos ido con nuestros papás a ver los 2 corazoncitos latir y a las 2 semanas que regresamos era un silencio que yo creo que no sabías ni cómo empezar a hablar, ¿no? Porque era tanta nuestra emoción que cómo yo les voy a ponchar el globo, ¿verdad? Que en realidad no eres tú, como tú lo dices, nosotros pues eres como el medio. Sí, pues sí. Pero sí me acuerdo mucho que en ese momento pues yo creo que todas pasamos como por esa etapa de dolor y tristeza y luego te da cierto enojo y coraje de que dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi bebé? ¿Por qué esto? ¿No? Como que, pero luego como que tienes que regresar a los pies en la tierra y como el consejo que yo les doy es, pues imagínate que, digo yo que soy creyente, Dios lo salvó de algo, ¿no? Y como decías tú pues de esas malformaciones y todo, pues a mí me gusta pensar que le evitó algún mal y que ahorita está en un lugar mejor. Sí. Entonces, claro que, pues para mí en ese momento, pues tenía que ser fuerte porque yo sí estaba embarazada también de otro a la vez. O sea, perdí uno, pero tenía otro, entonces... Estaba a ser fuerte para tu bebé, o sea... Claro, o sea, no caer, ¿verdad? Tampoco como que deprimirme. Sí, pero fueron emociones combinadas, o sea, unas semanas antes estábamos celebrando y llorando y no podíamos creer cuando nos dijiste que eran 2 y mira los corazoncitos y compra aquello y aquello y luego de repente ese silencio que cuando llegamos contigo y empezó el eco, que pues ahí ya saben, cuando van al eco pues a veces se entiende, a veces no se entiende nada. Y Manuel en silencio. Sí. Y nosotros, ay, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y pues bueno, ya, como dice Andy, tocó una buena y una mala. Pues la mala es que uno dejó de crecer, pero la buena es que el otro está perfecto. Pero ya de ahí, pues es el terror, ¿no? Cada cita dices, wow, esto puede pasar. O sea, como que lo sabes, pero hasta que estás ahí dices, híjole, y que sí, en 4 semanas vengo y pasa lo mismo. Y real te quedaste con ese miedo, porque no me dejará mentir Manuel, pero cuando estábamos en ese proceso y pasó ese tema que no fue grato ni nada, pero Manuel nos decía, bueno, listo, la siguiente cita va a ser dentro de 3 semanas. Y Andy, no, yo quiero venir la siguiente semana. Y luego conforme avanzaba el embarazo era, bueno, nos vemos en un mes. No, a ver, como que Andy quería estar cheque porque te quedas con pues es como si me dices, sí, ahí está dentro, pero no me puedo volver a asomar en un mes. Ay, pues qué incertidumbre, ¿no? Entonces... Sí, y realmente, digo, nosotros no lo hacemos por hacer sufrir a la paciente, pero porque realmente, pues no hay mucho que hacer, o sea, no hay mucho que ver, y no hay mucho que intervenir en caso de que algo no vaya de acuerdo a lo que queremos, pero sí me puedo poner en el lugar de la paciente y decir, híjole, qué tortura, pues si cuando haces un in vitro, yo a veces me estoy ahí contando los días a ver cuánto le falta para la prueba, yo que soy el médico a veces, digo, esto no sé si lo tuve que decir, pero me pasa. No me puedo imaginar cómo pasan esos 15 días los pacientes. No. A mí me agarraste manejando cuando nos avisaste. Andy estaba en el trabajo, si no me equivoco, y yo me tuve que orillar. O sea, cuando le mandaste la fotito de que listo ya es, me tuve que orillar porque yo estaba llorando tanto que no podía seguir manejando. O sea, me orillé y después le mandé un video a Andy de eso. Pero bueno, me sorprende que después de toda la confianza que nosotros creamos entre nosotros 3, porque la verdad es que hicimos un team muy padre, que creo que es lo que transmitimos también a las demás personas, pues como que igualmente estas malas noticias pues eran muy difíciles de compartir y yo tenía la duda también de
a los médicos de alguna manera tienen alguna clase de psicología o alguien ve por ese lado humano No, fíjate, en la carrera, pues. Yo te puedo hablar de cuando yo me entrené y no, o sea, todo es lo que vas aprendiendo de los doctores, cosas buenas, cosas malas, aprendes a discernir y a decir esto sí, esto no, pero creo que pues el lado humano, no sé, la educación que tienes desde niño, eso influye mucho en cómo manejas las cosas y eso a veces, alguna palabra que puedas utilizar hace la diferencia en el seguimiento, en la confianza que le puedas generar a la paciente. Entonces, es bien fácil dar buenas noticias, sí, pero es bien difícil dar malas noticias. Entonces, créeme que eso es un reto y sigue siendo un reto para mí, el decir, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Aparte de darle la mala noticia, para seguirle dando la confianza a la paciente en que se siga quedando conmigo y que siga este camino conmigo. Y eso es algo no tan fácil, pero que no te lo da más que el tiempo y la experiencia y los ups and downs que puedas tener en estos casos. ¿Y no te hubiera gustado, por decir eso? O sea, que tal vez en la misma carrera también te dieran alguna clase de... Claro, o sea, a ver, llevamos psicología básica a principios de la carrera de medicina, pero así una materia de psicología así dirigida en... no, y creo que es un área de oportunidad muy, muy padre para las nuevas generaciones, poder tener esta área. Sí, porque al final del día tú eres el experto en el tema de la ginecología y la biología, pero luego, o sea, eso es la parte médica, pero luego está la parte de traducírsela al paciente y es la que tiene que llevar toda esa parte humana, la calidez, que a nosotros nos pasó. O sea, los primeros doctores con los que estuvimos era frialdad pura, y de repente ni se acordaban de tu nombre y acá llegamos a me acuerdo que una vez que Andy se impactó mucho porque llevábamos poco tiempo contigo y le habías mandado a hacer un estudio y se tenía que tomar unas cosas y le escribiste un día en la tarde para decirle, oye, ¿cómo te has sentido con la medicina que te...? Andy no podía creer que hasta lloré. Sí, hasta lloró, de verdad lloró. Lloré real. No podía creer que tú te hayas tomado unos 2 minutos para acordarte de que le habías recetado eso y desde ahí empezó a hacer toda la diferencia y nosotros ahí nos sentimos de que estamos en el lugar correcto y ahora pues, con paciencia, para adelante. Sí, pues es parte de lo que pues uno trata de que la paciente se sienta en confianza, ¿verdad? Y a veces pues uno se preocupa, a veces cuando tenemos mucho trabajo pues no nos damos el tiempo, pero uno aprende a identificar también las preocupaciones de las pacientes y pues darle por ahí, por ese lado. Qué bueno que tocas ese tema porque creo que nosotros ahora también del lado de los pacientes pues precisamente deberíamos de ser más pacientes y con todo esto del WhatsApp de que queremos que nos contesten a los 5 minutos cuando tal vez el doctor está en un parto o algo así, pero somos muy egocéntricas y queremos que en ese instante todo esté tipo para nosotros y si te tardaste ciertas horas en contestar, ya es de que no, ya no me pela, le va algo, tiene 1000 pacientes y ya se le olvidó de mí. Sí, mira, es un tema súper difícil y yo la verdad es que ahorita creo que ya no tengo el tiempo que tenía antes para contestar WhatsApps. La verdad contesto mucho WhatsApp, no, a lo mejor no con el tiempo y con la disposición que tenía antes porque pues hay un poquito más de volumen, pero sí tenemos que establecer una línea en donde, a ver, hasta aquí es por WhatsApp, hasta aquí ya tenemos que hacer una consulta. Y creo que tenemos que dejar bien en claro porque a veces también se malinterpretan muchas cosas por WhatsApp. O sea, a lo mejor tú estabas ocupado y la forma como le contestaste, a lo mejor muy fría, pero es porque estabas ocupado, la paciente lo tomó de una forma. Sí, o sea, como que tú por querer darle premura y decir que no se me pase, déjame le contesto rápido, terminó siendo... Más aparte andamos hormonales, o sea, Sí. peor. No, claro. Y creo que tampoco te puedes quedar fuera de la jugada como hay doctores, y digo, es muy respetable que dicen, yo no contesto ningún WhatsApp. Está bien. Pero creo que ahorita ya la tecnología y los medios de comunicación, creo que tenemos que sacarle provecho, pero poniendo un límite, ¿verdad? Sí, creo que es un arma de doble filo porque
por una parte tienes este otro medio de que si en ese instante necesitabas resolver alguna duda, o tal vez a mí me dio pena ahí en el consultorio de preguntarte algo, porque pues finalmente... O se te olvidó que en ese momento no también, se te... Ajá. O sea, que son temas como muy íntimos, pues tal vez a mí me va a dar pena decirte que me salió una roncha, pero quizás me animo a escribirte que me salió la roncha. O sea, eso como que creo que también puede ser pues muy positivo, pero también puede ser muy negativo en este punto de hasta dónde, ¿no? Hasta dónde preguntar. Yo siempre trato de contestar WhatsApps, siempre trato de a lo que se pueda que la paciente se quede tranquila, pero muchas de las cosas, la mayoría se resuelven en persona. Volviendo al tema de las pérdidas, ¿en qué momento sí se necesita un legrado o en qué momento solo se disuelve o cómo funciona este proceso? Mira, es un tema bien interesante porque siempre tratamos de ser lo menos invasivos posibles. O sea, siempre tratamos de resolver, o la idea es tratar de resolver estas pérdidas sin tener que hacer un legrado, ¿ok? Dentro de lo que se pueda. Normalmente cuando son embarazos pequeños, cuando son embarazos en donde nada más se formó el puro saquito, o se formó bebé pero dejó de latir a una edad gestacional muy temprana, podemos resolver con puro medicamento. Pero tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, un tratamiento como un legrado, como una aspiración, es muy resolutivo, ¿sí? O sea, sí te tienes que internar, sí te tenemos que poner una sedación, sí, pues pisar hospital, pero resolvemos. O sea, en 5 minutos se limpió todo y ya. Si tú das pastillas, que por lo general lo hacemos de manera ambulatoria, la paciente lo hace en su casa, pues es un proceso doloroso, ¿okay? Puedes tener una hemorragia, ¿okay? Puedes tener cólico. No tenemos la certeza de que si ya tuvo la paciente sangrado, ya lo arrojó completamente. A veces se tardan varios días. No sabemos cuánto tiempo se va a tardar. Entonces son cositas que tienes que tú platicar con la paciente, tienes que ponerlo sobre la mesa para tratar de ver, a ver qué te conviene, ¿verdad? O sea, yo te voy a decir cuáles son las ventajas de esto, cuáles son las ventajas del otro procedimiento. Ustedes díganme qué quieren hacer, ¿verdad? El 80% o el 85% de las pacientes que manejas con tratamiento farmacológico, o sea, con las pastillas, se puede resolver. Un 20%, aún y que lo haces, terminas en un legrado, terminas en un proceso de un aspirado porque la paciente tiene una hemorragia. Entonces, aspiración o legrado es resolutivo, ¿ok? Y el otro procedimiento a lo mejor es un poquito más tardado. A veces hay pacientes que les das pastillas y llevan 3-4 días y no expulsan. Y si de por sí la paciente ya está en un estado de tristeza y todavía ver cómo sangra y todo eso, pues a veces es muy incómodo para la paciente. Oye, y un poquito más sobre ese tema. Cuando a una paciente le toca vivir algo así, independientemente de lo emocional, que eso pues no tiene medición, físicamente, ¿ustedes qué recomiendan como doctores para que sea, oye, ya puedes volver a intentarte embarazar? O sea, deja pasar un tiempo tu cuerpo. Sí, lo que pasa es que aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero que nada, el estado físico de la paciente. O sea, que realmente se haya evacuado la matriz, que realmente ya no exista tejido placentario, ¿sí? Que las hormonas vuelvan otra vez a su estado normal. Y otra cosa muy importante que a veces no nos damos cuenta es el tema emocional, ¿sí? La paciente a veces le cuesta salir, o sea, le cuesta darle la vuelta a la página. Entonces tenemos que platicarlo directamente con la paciente. En términos médicos, si ya se evacuó el útero y si ya la prueba de embarazo está completamente negativa, ya no hay tejido placentario, ya no hay tejido del embarazo y la paciente se siente lista, en 1 o 2 meses puede estar volviéndolo a intentar. Pero sí tenemos que platicarlo con la paciente, a ver cómo te sientes, qué piensas, las circunstancias fueron así, la pérdida de tu embarazo fue por este motivo, o sabes que no me gustó que el bebé no se desarrolló, vamos a estudiar, o sea, cada caso hay que individualizarlo. Ok. Oye, ¿y tienes algún consejo así para las parejas que llevan pérdida tras pérdida? Como que
pues emocionalmente, que tal vez sus tratamientos o sus procesos lo lleven de la mano de apoyo psicológico o espiritual o no sé. Cada paciente es diferente y cada paciente lo vive de forma diferente, cada paciente vive el duelo de una manera diferente. Entonces, hay muchas opciones. O sea, hay pacientes que son más fuertes o que no necesitan ningún tratamiento, o que tienen una comunicación con su pareja bastante fuerte y los dos salen adelante. Hay pacientes que les cuesta un poquito más. Entonces, no está de más pedir ayuda psicológica o pedir un tipo de terapia o de tanatología, siempre y cuando la paciente te lo pida o tú se lo propongas y te lo acepte. Esto es algo que creo que lo podemos manejar no nada más el ginecólogo, sino un equipo multidisciplinario con este tipo de especialidades. Muy bien, pues damos por concluido el episodio del día de hoy. Te doy gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y esperamos verlos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Y van a salir aquí las redes sociales del Dr. Manuel por si tienen más dudas, o me pueden escribir a mí y yo con mucho gusto se las pregunto.